Esta palabra aquí la vamos a encontrar en la Nueva Versión Internacional. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sí? Dice de esta manera: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, ¿sí? Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en primer lugar, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a los hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? ¿Sí? Dice: más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino, ¿sí? Dice: después de saludarte, te entregarán 2 panes. Y le agrega: acéptalos. ¿Qué pasa? No avanza. Ah, caray, ahí se quedó una cita equivocada. Ah, carambas. A ver. ¿Le moviste tú? ¿No? Ya se movió aquí el asunto. Ahí está. No, estoy batallando con esto. Ok, dice: de ahí llegarás a Gibea, o en la versión 60 dice el collado de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo, ¿sí? Y seguimos leyendo. Dice: baja luego, la última instrucción, baja luego a Gilgal, o a Gilgal, como le dicen en la 60, antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme, ¿cuántos días? 7 días. Yo creo que en este lugar, en esta cita que estamos leyendo, encontramos realmente un croquis. Se habla de 4 lugares donde Dios está, o Samuel está queriendo, por los cuales Samuel está queriendo guiar a Saúl, ¿sí? Y entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto. Sí vemos un croquis ahí. Sí encontramos que hay una serie de instrucciones, una serie de: vas a llegar a tal lugar, después vas a llegar a otro, en tal lugar te va a pasar esto, en tal lugar te va a pasar esto otro, en tal lugar te va a pasar esto otro, vas a llegar aquí, vas a llegar allá, finalmente vas a llegar a Gilgal, ¿sí? Y ahí se te va a decir qué vas a hacer. Solamente dice: espera 7 días, espérame, ¿ok? Qué interesante es que nosotros podamos seguir los croquis de Dios al pie de la letra, las instrucciones de Dios al pie de la letra. Si algunos de nosotros hemos recibido croquis y nos han dado croquis equivocados, nosotros tenemos que saber y tenemos que confiar que cuando Dios nos da una dirección, cuando Dios nos da una instrucción y cuando Dios nos da un croquis específico de cómo llegar a tal lugar, los croquis de Dios son correctos, ¿ok? Dios no se equivoca, ¿ok? Dios sabe dónde te quiere llevar y sabe por dónde llevarte. Dios sabe lo que va a suceder en tu vida si sigues los caminos, ¿sí?, que Él te está marcando, ¿ok? Lo que Dios está pidiendo y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es simple y sencillamente: sigue el croquis. Amén. Sigue el croquis. Dile a la persona que tienes a tu lado: sigue el croquis. Sigue el croquis. Díselo. Sigue el croquis. Mientras yo me peleo con esta que no me... Bueno, avánceme las 2, Frida, por favor. La siguiente, porque no me voy a estar peleando con esto. Mejor yo te digo que pues tú me lo vas avanzando, ¿ok? Ahora, 2 cosas hace Samuel con Saúl.
¿Lo podemos poner, Frida? Las siguientes dos cosas ahí mismo. Número 1, lo unge para gobernar. Y número 2, le da un croquis, ¿ok? Número 1, lo unge para gobernar. Sí, encontramos ahí en el libro de Samuel, el primer versículo, encontramos, dice que tomó un frasco de aceite y entonces lo derramó sobre la cabeza de Saúl y agrega y dice que lo besó, luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Entonces Samuel unge a Saúl para gobernar, para que éste gobierne sobre el pueblo de Israel. Déjame decirte esto: la primera cosa, antes de que Dios nos envía, es ungirnos, ¿ok? Dios se quiere ungir. Y en este año que estamos ya avanzando, yo creo que es importante la unción de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Una cosa que vamos a hacer el día de hoy, al terminar este tiempo de la palabra, vamos a ungir a todos y cada uno de ustedes. Para mí es importante poder ungirlos, pero quiero hacerlo sabiendo cuál es el propósito de la unción, ¿sí? Aquí tenemos este aceite que usamos cada vez que oramos por las personas y que las ungimos, ¿sí? El aceite es una preparación especial que viene en la palabra, cómo prepararse el aceite de la unción. Y el aceite viene a ser un simbolismo, es una representación simbólica de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ok? Cuando ungimos a las personas estamos poniendo simbólicamente la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces aquí la primera palabra que encontramos es que Samuel unge a Saúl y lo unge para gobernar, ¿ok? Todos, absolutamente todos y cada una de las personas estamos aquí para gobernar. En el principio Dios puso al hombre para que fuese el gobernador sobre la tierra. La primera persona que tenemos que gobernar pues es a nosotros mismos, ¿sí? En este caso Saúl estaba para ser gobernador o para ser el rey sobre toda una nación. Y nosotros decimos, bueno, yo no tengo una nación, pero podemos gobernar nuestra propia vida, o somos llamados a gobernar nuestra propia vida, ¿sí? Tenemos áreas en las que Dios nos ha llamado a gobernar, a ejercer dominio, áreas en las que somos responsables, áreas en las que tenemos que dar cuentas. Entonces esas áreas son áreas que Dios nos ha dado para gobernar, ¿sí? Y entonces para que nosotros podamos gobernar de manera eficiente necesitamos la unción de Dios. Tú tienes un área de trabajo, ¿cuántos trabajan? ¿Sí? ¿Cuántos tienen que dar cuentas a un jefe? ¿Sí? Entonces tenemos un área que gobernar, ¿sí? Y tenemos que dar cuentas a alguien. Y entonces yo necesito la unción de Dios. Y yo creo firmemente que al estar ungiendo la vida de cada uno de ustedes en este día, se va a desatar eso, una unción especial, ¿sí? Para que podamos gobernar de manera correcta. Dios desea no solamente que gobiernes, pero Dios espera que gobiernes y lo hagas de manera eficiente. Dios desea que seas un gobernador, que gobiernes tu vida, que que mantengas tu vida en santidad, que mantengas tu vida en transparencia, que seas de una sola pieza, que seamos de una sola pieza, para que después podamos gobernar a nuestras familias, si somos hombres, porque somos cabeza, ¿sí? Los hijos tienen que gobernar bien sobre sus vidas, sobre sus estudios, sobre las cosas que tienen. Y entonces necesitamos la unción de Dios. Amén. Tiene que ser una necesidad de nuestra vida el día de hoy recibir la unción de Dios, porque de aquí, después de esta unción, es donde inicia el croquis, el rumbo que Dios nos está marcando a cada uno de nosotros como personas, como iglesia, para este 2011. Vamos a hacer dos cosas, mi esposa y yo, en este día. Vamos a ungirlos y vamos a besarlos, ¿sí? Lo vamos a hacer, es cierto. No es un juego. No solamente vamos a tomar la parte de la unción, vamos a tomar la parte del beso, ¿sí? Así que paren sus trompitas, no se crean. ¿Se lavaron los dientes? Entonces, la primera cosa que Samuel hace con Saúl es que lo unge para gobernar. Ungidos para gobernar. Tú vas a ser ungido el día de hoy para gobernar. La segunda cosa es que Dios le da
un croquis Samuel le da un croquis a Saúl. ¿Me puedes avanzar a la siguiente, Frida? ¿Puedes poner todo hasta donde salga toda la hoja? Estos son los 4 lugares por los que Samuel le dice a Saúl que va a pasar, ¿sí? Y en cada lugar Samuel le dice a Saúl que le van a suceder ciertas cosas, ¿ok? Primero dice, vas a llegar a Celsa, no Excelsa, Celsa. Y luego el segundo lugar dice, vas a llegar a la encina de Tabor. En tercer lugar, al collado de Dios. Y cuarto lugar, vas a llegar a Gilgal. ¿Sí? Estos son los 4 lugares y este es como el croquis. Vas a llegar aquí, vas a llegar acá. Si pudiéramos ver un mapa, entonces viéramos eso, viéramos claramente que hay un croquis, que hay una línea marcada, ¿sí? De donde está en ese momento Samuel con Saúl hasta donde quiere que llegue Saúl, y dice, después me vas a esperar 7 días y entonces vamos a ofrecer juntos sacrificios y vamos a ofrecer juntos holocaustos. Pero aquí está marcado croquis, y cada uno de estos lugares habla de situaciones muy específicas y muy particulares que le van a estar sucediendo a Saúl en esos puntos, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el punto número 1. ¿Me puedes poner la siguiente? Ahí está, Celsa. Fíjate que esta palabra nos dice, si seguimos leyendo en 1 Samuel capítulo 10, vamos a leer el versículo 2, dice, hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres, dice, ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Lo que yo encuentro en este lugar, en este primer punto por donde Saúl tiene que pasar, es Celsa. Y el croquis de Dios, los croquis que Dios está marcando, la primera cosa que te vas a encontrar y la primera cosa que va a suceder en nuestras vidas dentro de los planes y del croquis de Dios es que nuestros problemas van a ser solucionados. Cuando dice Samuel a Saúl que cuando llegue a ese lugar de Celsa, dice que te vas a encontrar con la gente de su padre, porque ahora su padre, primeramente el papá de Saúl mandó a Saúl y a un criado para que fueran a buscar unas burras que se le habían perdido, ¿sí? Y entonces sale Saúl y su criado a buscar las burras, y como no las encuentran, dice, bueno, vamos a ir con el hombre de Dios, con el vidente, con el profeta de Dios, vamos a ir con Samuel. Esto ya lo hemos hablado, y dice, bueno, pero si vamos con el vidente, con el profeta, no podemos llegar con las manos vacías, tenemos que llevarle un presente. Entonces dice el siervo, pues bueno, dice Saúl, pues es que yo no traigo ningún quinto, no traigo ni para las cocas. Dice el siervo, el criado, el que sí recibió un pago, dice, bueno, pues yo te presto sobres, ahí te van, ahí tengo de mis ahorritos, y le presta al jefe. El criado le presta al jefe para que puedan presentarse delante de Samuel, ¿sí? Y entonces llegan delante de Samuel y, oh sorpresa, Samuel lo está esperando, pero lo está esperando para darle un propósito, ¿ok? Aquí una cosa que tenemos que entender, que muchos de los problemas que tenemos, primero, nosotros los ocasionamos, ¿sí? Porque somos incongruentes, porque somos desobedientes, porque somos cabezones, por muchas cosas, ¿sí? Muchos de los problemas que tenemos los ocasionamos nosotros mismos, y después ahí venimos, Dios, ayúdame, oh Dios, ¿por qué? Ok, ese es un lado y tenemos que ser muy conscientes de esto, pero hay problemas que no son ocasionados por nosotros mismos y que Dios permite estas situaciones porque los problemas nos tienen que traer a Dios, ¿ok? Aquí el papá Cis, el papá de Saúl, se le pierden las burras, manda a Saúl. Entonces Saúl es el que se encarga, es el encargado de solucionar ese problema, ¿sí? No encuentra respuesta y finalmente dicen, ¿a quién vamos a ir? Vamos al hombre de Dios, ¿ok? Al hombre de Dios, él nos va a dar una respuesta, ¿sí? Entonces, un problema que no ocasionamos nosotros, un problema que nosotros decimos, pues es que no sé ni dónde salió, muchas veces puede ser una excusa de Dios para que nosotros lo busquemos a él, ¿ok? Un